Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra sesión de jueves de espacio abierto para el aprendizaje en nuestra semana 3 del módulo 4, textos y visiones del mundo. Como saben, en esta semana nos toca abordar la unidad 3 precisamente, que es leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea C. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra sesión. Recordarles que la dinámica para participar es, si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, escríbanme en el chat, levanten su mano, como ustedes gusten, pero es importante que me lo hagan saber. También recordar que es muy importante su participación para hacer nuestra sesión más interactiva, ¿sí? Además de que son tomadas en cuenta las participaciones, su presencia aquí, su participación activa en la sesión para este, mm, tener punto extra, ¿sí? Participaciones extras. Entonces, muy bien, vamos a iniciar. El orden de la presentación es el siguiente. Vamos a abordar lo que es la literatura y el mundo, la experiencia estética, el impacto de la literatura y la sociedad, la difusión de la literatura, formas emergentes de literatura, el proceso de escritura, frases para iniciar cuentos, cómo hacer cuentos, veremos lo que es el cuento y también veremos preguntas. ¿Sí? Vamos a ver las preguntas que ustedes compartieron en los espacios abiertos en las videosesiones de módulo, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la cuestión de lo que vamos a ver en nuestra sesión. Recordemos que la literatura y el mundo pues están íntimamente relacionados. Los escritores van plasmando en la literatura eh, los acontecimientos que les toca experimentar, los acontecimientos que les toca vivir. Por un lado, principalmente aquellas situaciones relevantes, eh, por ejemplo, aspectos, crisis económicas, alguna guerra, eh, alguna situación ambiental drástica, por ejemplo, como una pandemia, a algún evento cultural extraordinario. ¿Sí me explico? Todo ese tipo de situaciones nos van marcando a nosotros como sociedad aspectos positivos o aspectos adversos. Entonces, esas situaciones van marcándonos a nosotros como sociedad y obviamente también a los escritores. Y eso es de lo que ellos escriben o eh, no necesariamente escriben de eso, sino que esos acontecimientos los marcan también a ellos y los reflejan en la literatura, los reflejan en el arte, ¿sí? También, obviamente, sabemos que los autores son seres muy sensibles y que se adelantan al tiempo. Entonces, ellos pueden prever o visualizar alguna situación que pueda ocurrir de acuerdo a comportamientos que van teniendo las sociedades o los gobiernos. Ellos prevén alguna situación y la plasman también en la literatura. Es decir, que a través de la literatura podemos conocer lo que está pasando
o lo que pasó en la sociedad, o inclusive posibles soluciones a problemáticas también, posibles soluciones a problemáticas que están aconteciendo. Entonces, constantemente le digo a mis estudiantes en el aula presencial que la mejor terapia, bueno, yo en lo personal, sabemos que es muy importante acudir a terapia también, renovar nuestras emociones, saber cómo andamos en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, es muy importante. A veces no tenemos esa cultura, pero es muy importante. Y en lo personal, yo he encontrado mi mejor terapia en los libros precisamente. En la literatura he encontrado al mejor consejero, las soluciones a situaciones que experimentamos. Sabemos que nuestra mente siempre nos está ahí tratando de combatir a veces, ¿no? Se vuelve contra nosotros mismos. Entonces, en la literatura podemos encontrar esas soluciones a tan diversas problemáticas que experimentamos como seres humanos. Entonces, pues la literatura y el mundo se crean mutuamente, ¿sí? Tanto la literatura crea las posibles experiencias a futuro como también la sociedad crea a la literatura a través de los acontecimientos que vamos experimentando. Hablamos en esta semana muy importante acerca de la experiencia estética que incluso es parte de nuestra actividad, de una de nuestras actividades integradoras a manera de foro, ¿verdad? Entonces, en esta actividad vamos a plasmar qué es una experiencia estética y otras tantas preguntas que contestamos ahí en esta actividad a propósito de que estamos abordando en este momento lo que es la experiencia estética. Vamos a retomarlo en este momento. Déjenme inclusive, les comparto pantalla. Aquí está nuestra actividad integradora 6 a propósito de lo que es la experiencia estética. Dice, al leer textos literarios, antes de analizarlos, es importante sumergirnos en ellos sin pensar en nada más, vivir la experiencia, disfrutarlos, relacionarlos con experiencias personales, sentimientos, conocimientos y emociones. A esta vivencia se le conoce como experiencia estética. El avance de la tecnología, en especial la difusión mediante el Internet, ha abierto posibilidades nuevas para que cualquier persona pueda escribir y hacer llegar a muchas más personas estos textos. Podemos considerar cualquier texto literario, puede ser un GIF o un meme literatura. Es posible tener experiencias estéticas con textos electrónicos. El propósito de este foro, de esta actividad, es reflexionar sobre los vínculos entre las formas emergentes de literatura y las experiencias estéticas. ¿Cómo vamos a participar en el foro? Primeramente, hay que reflexionar en torno al planteamiento detonador. ¿Se puede vivir experiencias estéticas a partir de las formas emergentes de literatura? Ya veíamos en la sesión anterior estas formas emergentes de literatura, ¿sí? Veíamos, por ejemplo, lo que es acción poética, ¿sí? Estas frases que se escriben en las paredes, ¿verdad? Entonces, eh, puede ser esto literatura, puede ser un meme literatura, ¿sí? Todas estas obras, por ejemplo, Tatuaje, que es esta novela detectivesca que explora diferentes formatos narrativos. Entonces,
Sabemos que son formas emergentes de literatura, ¿sí? Que están relacionadas pues con la tecnología, algo impensable en otros tiempos, donde las métricas, las formas, las medidas debían de ser muy exactas, son muy rigurosas, ¿verdad? Entonces, actualmente, gracias a la tecnología, pues hay muchísima apertura. Entonces, ¿podemos considerar a estas formas emergentes como literatura? Claro que sí las podemos considerar como literatura, porque al final transmiten una emoción, un pensamiento de manera bella, de manera estética. Entonces, claro que sí lo podemos considerar como arte. Obviamente ustedes van a justificar un poco más esta cuestión, pero definitivamente, pues claro que lo podemos considerar como arte también. El arte es una expresión de emociones y sentimientos de una forma bella. Entonces, estas formas emergentes de literatura también transmiten emociones y sentimientos de una manera creativa. Por lo tanto, claro que también las podemos considerar. Entonces, en esta actividad vas a participar por lo menos 5 veces, en 5 momentos. Aquí vale la pena aclarar que debe de ser en distintos días de la semana, no solamente el domingo, porque luego hay quienes solo participan el domingo o solo el sábado o solo un día. No, se trata de participar a lo largo de la semana. Obviamente, pues para ver la participación de nuestros compañeros, lo que ellos opinan y demás. En la primera aportación, describe con tus propias palabras qué es la experiencia estética y muy importante, ¿eh? ¿Qué relación guarda con la literatura? ¿Sí? Sabemos que, pues, esa experiencia estética es eso que experimentamos cuando estamos viviendo, cuando estamos viviendo el arte, cuando estamos viviendo la literatura, que nos sumergimos en esos mundos maravillosos, que experimentamos las emociones de los personajes. Entonces, esa es la experiencia estética. ¿Y qué relación guarda con la literatura? Bueno, pues que a través de la literatura podemos experimentarla precisamente a través del lenguaje adornado, a través de la función poética, del lenguaje connotativo. Podemos experimentar estas experiencias, valga la redundancia, estas experiencias estéticas, ¿sí? Esa es la magia que tiene el arte, es la magia que tiene la literatura, que a través de el arte podemos transportarnos a otras épocas, a otros tiempos, ¿sí? En tu segunda participación, comentas y consideras que los contenidos de los siguientes sitios pueden considerarse literatura y por qué. Lo que es acción poética y zona negativa, ¿sí? Ya, pues usted hemos estado compartiendo aquí en el foro, si esto puede considerarse literatura y por qué, es muy importante que lo justifiquemos. En tu tercera participación, explica si es posible o no tener experiencias estéticas con obras publicadas mediante el uso de las tecnologías de la comunicación. Claro que sí, ¿verdad? Pero bueno, ya nos justificarán. En tu cuarta participación, opina sobre alguna participación de tus compañeros, retroalimentalos, ¿sí? Y por último, responde al planteamiento. ¿Se pueden vivir experiencias estéticas a partir de las formas emergentes de literatura? Sabemos que sí, ¿verdad? Sabemos que sí, pero pues ya nos vas a justificar el por qué, basado en todo lo que hemos visto a lo largo de las semanas, no solamente de esta, desde el concepto de literatura, ¿sí? Nos dice la Real Academia de la Lengua Española que la literatura es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Entonces,
Desde esa definición podemos definir si podemos considerar o si se pueden vivir experiencias estéticas a través de estas formas emergentes de literatura. Les pido también y les recuerdo que revisen la rúbrica. Es muy importante que revisen la rúbrica porque evaluamos conforme a ella, no evaluamos de manera personal, sino en torno a la rúbrica. Entonces, pues muy importante que la consideren para para sus aportes, ¿sí? Además de, pues ya sabemos, ¿no? Cuidar las normas de neetiqueta para que sean participaciones, este, mm, correctas, adecuadas, cohesionadas, coherentes, etcétera. ¿Qué impacto tiene la literatura en la sociedad? Muchísimo. Sabemos que la literatura y la sociedad están íntimamente ligadas. Las sociedades crean literatura con base en lo que están experimentando y también la literatura crea a las sociedades. Es decir, cuando nosotros acudimos a textos antiguos, textos que se han escrito en otros tiempos, pues también nosotros nos vamos formando y vamos aprendiendo a través de esos escritos. Entonces, está íntimamente relacionado la literatura y la sociedad, ¿sí? Y esto lo hemos visto reflejado también lo que vimos en las semanas pasadas, las épocas literarias, ¿verdad? Formas diferentes de pensar en distintos tiempos, en distintos momentos. Entonces, volvemos a traer todos esas épocas, esos momentos a nuestros tiempos. Y ya veíamos este ejemplo de la tragedia griega de Edipo Rey, escrita por Sófocles. Siglos después, es tomada como referencia por el médico y padre del psicoanálisis Sigmund Freud. Entonces, íntimamente relacionada a la literatura y la sociedad. Se van creando todos los días, se van creando juntas, tanto los acontecimientos que nos toca vivir como sociedades, crean textos, crean la literatura, como, vuelvo a repetir, textos escritos en otras partes, en otros sitios del planeta, este, son tomados por sociedades actuales, ¿sí? Entonces, pues íntimamente relacionada la literatura con la sociedad. También ayer hablábamos de la difusión de la literatura, actualmente beneficiada enormemente por, este, por la tecnología. Imagínense, antes de la llegada de la imprenta, era muy complicado tener acceso a los libros, a las obras literarias, eran muy caras y pues de difícil acceso. En cambio ahora, gracias a la tecnología, pues hay una difusión tremenda. Ya no es limitante el acceder a una obra de manera física. Ahora podemos tener acceso a las obras de manera virtual, ¿sí? Y podemos estar relacionado con los autores, tener una cercanía con ellos. Entonces, realmente la tecnología ha venido a contribuir de una manera muy favorable a, a la literatura, a la difusión de la misma. Eh, los autores pueden publicar una obra en otro continente y en cuestión de segundos, de minutos, ya la tenemos nosotros también. Entonces, pues es
un apoyo extraordinario. Ahora solo es cuestión, pues, de que nosotros también lo aprovechemos, de que aprovechemos esto para, pues, mm, formarnos más para que la literatura impacte cada vez más en nosotros, pues de esa manera tan, pues tan positiva, ¿no? Que podamos conocer el arte de otras épocas, cómo se pensaba en otros tiempos, acceder al conocimiento. Nosotros como seres humanos siempre estamos en búsqueda de algo, siempre estamos buscando algo. Eh, entonces, en la literatura, en el arte, ahí vamos a encontrar eso que estamos buscando, ¿sí? Entonces, y que al final eso que buscamos, en algún momento de nuestras vidas nos vamos a dar cuenta que es a nosotros mismos. Nos buscamos a nosotros mismos. Toda salida es hacia adentro. Todo lo que buscamos está en nuestro interior. Es una filosofía antigua, ¿no? Que habla de, por allá en el templo de Delfos, este, había una inscripción que decía eso: hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a sus dioses. Fíjense qué maravilla. No nos dice, conoce tal libro, conoce tal autor, no, es conocernos a nosotros mismos para conocer al universo. Y al final, para eso estamos estudiando, para eso nos estamos preparando, para ser más libres, para ser más felices. Entonces, bueno, hay muchísimas obras que nos ayudan a esto, a conocernos a nosotros mismos, y que podemos tener acceso a ellas gracias a la tecnología. Ya en otras ocasiones he comentado, pues les pongo estos ejemplos porque, bueno, me parece trascendental e importante. Por ejemplo, está El poder de la hora, El poder de la hora de Eckhart Tolle, ¿sí? Una obra extraordinaria que nos ayuda a comprender los poderes de la mente y cómo a veces nos controla, y pues saber que no somos lo que pensamos, que no somos nuestra mente. Está esa obra, El poder de la hora, está el libro tibetano de la vida y de la muerte. Híjole, tantísimas obras, el Tao de King, ¿sí? El Bhagavad Gita, una de las máximas obras hindúes. Entonces, todas estas obras de sabiduría trascendental nos ayudan a comprender que es hacia adentro, que todo lo que estamos buscando es interior, y que en la medida que lo encontremos, todo el exterior pues va a ser extraordinario, va a ser maravilloso. Entonces, podemos tener acceso a estas obras a través precisamente de estas bondades que nos trae la tecnología, ¿sí? Son estas formas, bueno, a propósito de la tecnología, sabemos de estas formas emergentes de literatura, que son formas que están relacionadas con la tecnología, ¿sí? Que son obras multilineales, múltiples en su contenido y en su forma, que son muy interactivas, que las vemos en nuestra cotidianidad, que las vemos a través de nuestros celulares, a través de nuestras redes sociales, que las vemos, pues principalmente ahí, en la tecnología, y que pues también son consideradas como tal, como literatura. Ya lo expresábamos, ¿verdad? Porque al final el arte es una expresión bella de emociones, sentimientos y pensamientos. Esa es la literatura. Formas bellas, perdón, el arte. Formas bellas de transmitir emociones y sentimientos. Entonces, estas formas emergentes de literatura también hacen eso. También transmiten de manera bella, de manera creativa,
emociones, sentimientos y pensamientos, ¿sí? Entonces, claro que son estas formas, eh, son consideradas también como tal, son consideradas también como arte, lo que es acción poética, lo que es esta colección de literatura electrónica, lo que es literatura con esta obra de tatuaje, esta novela detectivesca o poetrónica, este proyecto mexicano independiente de poesía multimedia que combina la poesía con el lenguaje de programación, todo relacionado con la tecnología, con formas creativas, ¿sí? Podemos, por ejemplo, ver aquí esta imagen, ¿sí? Algo impensado en otros tiempos, pues porque utiliza la creatividad, ¿verdad? Porque utiliza formas distintas, ¿sí? Hay formas diferentes en cuanto al fondo y a la forma, ¿sí? Distintos tipos de letra. Eh, lo podemos ver esto reflejado con la llegada de los ismos, ¿sí? Estas formas de crear arte de una manera distinta, de una manera creativa, y que iban en contra del arte, de cómo se concebía de esta manera tradicional. Entonces, pues claro que estas formas también son consideradas como arte, como literatura. Ya obviamente, pues a ustedes les va a tocar, pues justificarnos el por qué con todo esto que hemos venido mencionando, ¿sí? Aquí tenemos estas imágenes de precisamente de eh, acción poética. Estas imágenes, estos versos o estas frases que vemos en las paredes y que después pues, son tomadas, pues, fotografías, impresiones y que se difunden a través de Internet, a través de las redes sociales y que llegan a nosotros, ¿no? Entonces son formas creativas y me parecen bien extraordinarias porque eh, el arte siempre va a estar expresando conocimiento que una persona, un escritor, un autor, un artista, un conocimiento elevado al que él llegó y que lo expresa para que nosotros también lo identifiquemos, ¿sí? Entonces, pues son formas actuales de arte y que pues están muy cercanas a nosotros. Eh, También importante retomar lo que es el proceso de escritura. Ya les comentaba el proceso de escritura. En todo momento nosotros vamos a estar escribiendo a lo largo de nuestra vida. Obviamente, pues de manera más evidente o más constante eh, en nuestra vida profesional y académica, si siempre vamos a escribir. Entonces, existe un proceso para escribir, igual que para leer. Entonces, básicamente es que nos planteemos antes de escribir, ¿para qué voy a escribir? ¿Cuál es la intención? ¿Qué busco con este escrito? Igual, localizar información que, que nos sirva para, para poder escribir. Obviamente, no voy a poder hacer una redacción si no tengo un conocimiento previo. Digo, a lo mejor puedo escribir, pero no de manera tan concisa o con una profundidad adecuada. Entonces, es por ello que pues vamos a antes de escribir, buscar información que nos apoye de acuerdo al tema de lo que nosotros queremos hablar. Haz de cuenta que una planeación, vas a planear eh, para qué vas a escribir. Una vez ya que tienes esa planeación, pues ahora sí, vas a escribir con base en lo que leíste.
con base en esos autores, en esos textos, para que tengas manera de justificar incluso lo que tú estás hablando, lo que tú estás escribiendo, justificar tu postura. Y por último, revisar. Es muy importante que revisemos siempre. Es muy, muy importante que revisemos porque ahí nos vamos a dar cuenta si hay algún error de ortografía, de sintaxis, de acentuación, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, muy, muy importante la revisión. Si nosotros revisáramos nuestros trabajos, nuestras actividades, pues estarían siempre correctas porque nos daríamos cuenta de algo que está faltando, de alguna situación así, en ese sentido. Entonces, muy importante que antes de entregar cualquier actividad, releamos varias veces, pues para poder cerciorarnos de que el enlace que pegamos está correcto, de que se puede escuchar, de que el audio está bien grabado o de que no hay faltas de ortografía, de que puse todo lo que me está pidiendo la actividad. ¿Sale? Entonces, muy importante la etapa de la revisión. En esta semana saben que tienen que escribir un cuento. Este, este cuento, pues tiene que ser con base en el fragmento o en este texto que leímos, ¿sí? Entonces, ya les compartí en la sesión anterior, un ejemplo, pero recordamos rápidamente qué es el cuento, ¿no? Para empezar, el cuento es un subgénero narrativo, pertenece a la narrativa, pertenece a la narración. Eh, entonces, pues tiene que tener las características de la narrativa. Hay un narrador, hay personajes, hay tiempo, hay espacio, hay todo un contexto dentro de esta narración. Es importante que nuestra historia tenga un inicio, un desarrollo, un clímax y un desenlace, ¿sale? Entonces, este cuento que nosotros vamos a hacer tiene que ser una adaptación con base en el texto de las nubes de Aristófanes, ¿sí? Entonces, ¿dónde sabemos que los personajes son Estrepsiades, que es el padre, Filípides, que es el hijo, el esclavo de Estrepsiades, el discípulo de Sócrates, etcétera, ¿no? Entonces, con base en esos personajes, nosotros vamos a crear una adaptación, pero que sea en nuestro contexto, tomando ese argumento, pero adaptado a nuestro contexto, ese cuento. Vamos a utilizar los mismos personajes. Por ejemplo, el padre es Estrepsiades, el hijo es Filípides, Sócrates es el filósofo, el discípulo de Sócrates, y las nubes utilizamos los mismos personajes, pero adaptados a un contexto actual. La extensión de esta narración, pues es entre 15 y 20 líneas. ¿Cómo podía, les comparto solo un fragmento de cómo podría quedar esta narración? Por ejemplo, en una ciudad del estado de Jalisco vivía un hombre llamado Estrepsiades, dueño de una fábrica de tequila. Se casó con una mujer de la alta sociedad, a la cual le gustaban los viajes, las joyas y todo tipo de lujos. Con el tiempo tuvieron un hijo, al que nombraron Filípides. Era un muchacho flojo, egoísta y grosero con sus padres, y tenía pasión por las motos. Entre su esposa y Filípides lo llevaron a la ruina a Estrepsiades, que se desvivía por complacerlos y se endeudó en los bancos, en Electra y hasta en Coppel,
al grado de no poder pagar sus deudas, ¿sí? Bien, solo un fragmento para que se den una idea. Entonces, así, solo por comenzar, ¿no? Si se fijan, estoy utilizando el mismo argumento de la misma historia, utilizando a los personajes, pero estoy haciendo una adaptación a un contexto actual. Entonces, nuestra narración en este cuento podemos utilizar estas frases para iniciar, para el desarrollo y para el desenlace. ¿Por qué? Es importante que como cualquier narración tenga una estructura adecuada, un inicio, un desarrollo y un desenlace. Sí, es muy importante que lleve esa estructura, como cualquier texto debe de tenerla. Entonces, estas frases pues nos ayudan a comprender que estamos frente a un texto que tiene una estructura adecuada. Por ejemplo, había una vez un hombre llamado Filipides o Estrepsiades, ¿no? Entonces, así podemos comenzar con había una vez, hace muchos años, en una ciudad, en un pueblo lejano, érase una vez, etcétera. Todo comenzó, ¿sí? Y luego, cuando ya vamos a entrar al nudo, al clímax, que ya es parte del desarrollo, de pronto, inesperadamente, sin darse cuenta y sin quererlo, pero de repente, cuando llegó a ese lugar, y así sucesivamente, ¿sí? Este, estas expresiones nos ayudan a darnos cuenta que estamos ya dentro de esta parte de la estructura del cuento. Y por último, el desenlace, ¿sí? Donde vamos a cerrar ya con este cuento, que podría ser, y por último, entonces, finalmente, y así fue como sucedió, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, estas expresiones nos van a ayudar porque luego a veces me han preguntado, es que no sé cómo comenzar. ¿Cómo puedo comenzar? Ah, bueno, pues ahí está, tal cual. Puedes utilizar estas expresiones al inicio, estas expresiones en el desarrollo, en el clímax y estas expresiones en el desenlace. ¿Sale? Entonces, con esto llegamos al cierre de nuestra sesión. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran externar, pues con gusto. Es momento pues para que lo externen. Y si no, pues estaremos concluyendo ya con con nuestra sesión de jueves. De igual manera, recordarles, pues estoy al pendiente de cualquier duda que tengan en plataforma. Estoy al pendiente de sus dudas, de sus comentarios. Parece que no hay dudas. Entonces voy a cerrar con la siguiente frase. El arte de leer es, en gran parte, el arte de volver a encontrar la vida en los libros y de comprenderla mejor gracias a ellos. André Maurois. Muchas gracias por pues estar en la sesión. Muchas gracias por ver la sesión grabada, aquellos que no tengan la oportunidad. Y pues quedo pendiente de cualquier duda y comentario. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual en Prepa en línea C. Hasta la próxima. Muchas gracias.